Hay una trampa muy común con el sistema de enfriamiento. Cambias el radiador, todo se ve nuevo y limpio, y aún así la camioneta se sigue calentando, o peor, en el primer trayecto largo empieza a subir la aguja, abres el cofre y el depósito está vacío. Ahí es cuando uno piensa, me vendieron un radiador malo, o este motor ya valió, y muchas veces no es ninguna de las dos cosas. El problema suele estar en lo que rodea al radiador: aire atrapado, una tapa que no sostiene presión, una manguera cansada que abre, una micrófuga solo cuando el sistema se presuriza, o un ventilador que no entra cuando debe. Si estás aquí por un cambio de radiador en Nissan NP300, la meta no es solo quitar uno y poner otro. La meta real es que, al terminar, el sistema quede sellado, sin bolsas de aire, con el flujo correcto y con la temperatura estable, tanto en ralentí como en carretera. Eso es lo que separa un trabajo hecho de un trabajo confiable. Primero, antes de tocar una sola abrazadera, conviene confirmar que el radiador es el sospechoso principal y no un simple cómplice, porque el radiador puede fallar de varias formas. Puede fugar por tanques plásticos cuarteados, por un cuello de entrada fisurado, por el núcleo perforado, o puede estar parcialmente obstruido por sarro, óxido y lodos que reducen el paso interno. También puede estar muerto por fuera. Aletas dobladas, barro compactado, insectos o una defensa que le quitó flujo de aire. Y hay fallas que se parecen muchísimo a radiador malo. Piensa en síntomas típicos. Si ves manchas secas de color en el marco del radiador, en las esquinas o debajo del tanque, eso apunta a fuga. Si el nivel del depósito baja sin goteo evidente, puede ser una fuga que solo aparece con presión o temperatura. Si el motor se calienta en el tráfico, pero en carretera se controla, la sospecha se mueve hacia ventilador, carenado, relés, viscoso. Si aplica, o incluso una tapa que no deja trabajar bien el sistema. Si se calienta en carretera y no tanto en ciudad, puede ser flujo. Radiador tapado, termostato que no abre completo, bomba fatigada, o un radiador externo bloqueado. Aquí hay un filtro rápido, mental, que suele ahorrar horas. Cuando el motor se calienta, ¿la manguera superior del radiador se pone firme y caliente? Si está muy caliente y dura como piedra, el sistema está presurizando. Bien, si sigue blanda aún caliente, puede haber problema de tapa, o el sistema no llega a presión porque hay fuga. La manguera inferior está notablemente más fría que la superior cuando el motor ya debería estar a temperatura. Puede ser termostato, radiador obstruido o falta de flujo. El ventilador entra cuando la temperatura sube o solo entra tarde. El aire acondicionado hace que el ventilador se active como debería. Y ojo, no es para adivinar con la mano, es para entender qué revisar alrededor cuando pongas el radiador nuevo. También hay señales que no conviene ignorar porque apuntan a algo mayor. Si ves espuma, mayonesa o residuos aceitosos en el refrigerante, si el refrigerante huele a gases de escape, si el depósito burbujea de manera constante desde frío, o si el sistema se presuriza demasiado rápido apenas arrancas, ahí ya no estamos hablando de un simple radiador. En esos casos, el cambio de radiador no resolverá el calentamiento, y lo prudente es detenerse y diagnosticar más a fondo, suponiendo que el diagnóstico sí apunta al radiador o que el radiador está claramente dañado. La siguiente parte es la que más accidentes provoca. La preparación. El sistema de enfriamiento no perdona prisas. Un motor caliente puede escupir refrigerante a presión, y una tapa abierta a destiempo puede causar quemaduras serias, así que la condición número 1 es trabajar con el motor frío de verdad, ya no está tan caliente. Antes de drenar, fíjate en algo sencillo. ¿Qué tanto acceso tienes y qué cosas puedes ensuciar con el refrigerante? El refrigerante derramado sobre correas, alternador o conectores no es el fin del mundo, pero sí puede traer problemas si se deja ahí. Protege lo que puedas y ten a la mano agua para enjuagar si cae sobre alguna parte sensible. Y ten recipientes listos para recolectar el refrigerante usado, no solo por limpieza, también porque es tóxico y no debe ir al suelo. Herramientas y consumibles. Lo básico suele ser pinzas o desarmador para abrazaderas, dados para soportes, un recipiente amplio, guantes, trapos y, si tienes, una herramienta para pruebas de presión o al menos una bomba manual para confirmar fugas después. Y algo que mucha gente subestima: abrazaderas nuevas. Las abrazaderas viejas, especialmente las de tornillo, que ya fueron apretadas 1000 veces,
tienden a deformar la manguera o a no sostener parejo. Las de resorte, cuando están cansadas, dejan de compensar la dilatación térmica. No es obligatorio cambiarlas todas, pero sí revisar con criterio. El drenaje tiene su propio arte. Lo ideal es drenar por el punto más bajo del sistema, que puede ser la llave del radiador si la trae, o desconectando la manguera inferior. Hacerlo lento reduce salpicaduras y evita que el chorro te bañe la suspensión, el alternador o el piso entero. Abre la tapa del radiador o del depósito solo cuando estés seguro de que no hay presión y el motor está frío, para que el sistema deje entrar aire y el drenaje fluya mejor. Y si el refrigerante sale con lodo, con partículas de óxido o con aspecto muy contaminado, toma nota. El radiador nuevo puede durar poco si no corriges la causa, porque la suciedad se redistribuye por todo el circuito. Con el sistema drenado llega el desmontaje. Aquí es donde el orden importa, porque en una NP300 hay piezas que se pueden romper por forzar más de la cuenta. Cuellos plásticos, conectores del electroventilador, grapas del carenado e incluso el propio condensador del aire acondicionado que suele estar al frente. La idea es liberar espacio sin torcer nada. Si tu NP300 lleva carenado del ventilador, suele ser mejor retirarlo o desplazarlo para poder sacar el radiador sin pelear. Los carenados se quiebran por una tontería, una grapa dura, un ángulo mal hecho, o jalar cuando todavía hay un tornillo escondido. Dedica un minuto a ubicar todos los puntos de sujeción, desconecta el conector del ventilador si es eléctrico y revisa el cableado. A veces está rozado o con el seguro a medias. Ese tipo de fallas aparece justo después, cuando el ventilador misteriosamente deja de trabajar y parece que el radiador nuevo no sirve. Luego vienen las mangueras. Antes de arrancarlas, gira la abrazadera para que quede accesible, y antes de jalar, rompe el sello de la manguera girándola suavemente sobre el cuello. Si tiras directo, puedes arrancar el cuello del radiador viejo. Y si haces lo mismo con el radiador nuevo, lo puedes dañar en segundos. Si la manguera está pegada como piedra, no es buena señal. Puede estar cristalizada o hinchada por dentro. En ese punto lo inteligente es revisar el estado real. Flexibilidad, grietas, zonas resecas, abultamientos cerca de las puntas. Una manguera que se ve bien puede fallar solo cuando se calienta y se presuriza, y entonces te quedas con la idea de que el radiador nuevo es el problema. En algunos casos hay líneas asociadas, como las del enfriador de transmisión, si aplica, o conexiones adicionales. La regla: no forzar. Si una línea no sale, revisa si hay un seguro, una grapa o un clip. Forzar dobla, y una línea doblada puede restringir flujo o terminar fugando con vibración. Una vez sueltas mangueras y carenado, el radiador suele estar sostenido por soportes superiores y asentado en gomas o bujes inferiores. Ese detalle de las gomas es crucial. El radiador no debe quedar en el aire ni aplastado. Si las gomas están rotas o faltan, el radiador vibra, roza, se estresa en las uniones y con el tiempo se fisura. Hay radiadores nuevos que mueren por vibración, no por defecto de fabricación. Así que cuando salga el radiador viejo, revisa que las gomas inferiores estén ahí y en buen estado, y que los soportes superiores no estén doblados. Con el radiador fuera, se abre una oportunidad que mucha gente desperdicia. Revisar el resto del sistema sin prisa. Mira el frente del radiador viejo. ¿Está tapado por fuera? ¿Las aletas están dobladas o separadas? Eso explica por qué no enfriaba. Mira el interior del cuello. ¿Hay residuos? ¿Café? ¿Costras? Eso sugiere mezcla incorrecta de refrigerante o uso de agua sola por mucho tiempo. Y ahora mira lo que queda en el vehículo. El condensador del AC al frente, el marco, el espacio entre condensador y radiador. A veces ahí vive una alfombra de polvo y pelusa que bloquea el flujo. Limpiar esa zona puede cambiar completamente el desempeño. Antes de montar el radiador nuevo, compara. No solo se ve igual. Compara puntos de fijación, altura, ubicación de entradas y salidas, tipo de tapón si aplica, y cualquier soporte para ventilador o sensores. Un radiador físicamente similar, pero con un cuello ligeramente diferente, puede provocar que la manguera quede torsionada. Y una manguera torsionada a la larga raja o fuga. También revisa la tapa. Muchísimos calentamientos después de un cambio nacen aquí. La tapa no es un simple tapón, es una válvula de presión. Si no mantiene la presión correcta, el punto de ebullición baja y el refrigerante puede hervir en zonas calientes, creando bolsas de vapor
Esas bolsas desplazan refrigerante, sube la aguja y el sistema se vuelve inestable. Y si la tapa no deja retornar correctamente del depósito al radiador, cuando enfría, el radiador se queda bajo de nivel, aunque el depósito tenga líquido. Eso crea la ilusión de «se lo está comiendo». Si la tapa se ve vieja, con resorte débil, sello cuarteado o residuos, considera reemplazarla junto con el radiador, o al menos probarla. Ahora sí, montaje. Lo esencial es que el radiador asiente correcto en las gomas inferiores, entra derecho, sin doblar aletas, sin golpear el condensador. Si sientes que no baja, no empujes con fuerza. Revisa qué está estorbando. A veces es una goma mal colocada o un soporte superior que quedó fuera de lugar. Ya asentado, coloca soportes superiores y aprieta de forma pareja, sin excederte. Apretar a morir no hace que selle mejor. A veces solo rompe una oreja plástica o deforma el soporte, y el radiador queda tensionado. La tensión es enemiga del plástico y del aluminio. Reconecta mangueras. Aquí hay un detalle simple que evita fugas. La manguera debe quedar completamente asentada hasta el tope del cuello, y la abrazadera debe ir detrás del reborde del cuello. No sobre el borde, no a medias. Si la colocas muy al final, puede escupir con presión. Si la colocas demasiado atrás, puede no sellar en la zona correcta. Y en mangueras viejas, apretar demasiado puede cortarlas o marcar una ranura que luego se convierte en fuga. Por eso la condición de la manguera es tan importante. Conecta ventilador, carenado y cualquier sensor. Asegúrate de que el carenado esté bien alineado porque dirige el aire a través del radiador. Un carenado mal puesto puede hacer que el ventilador chupe aire de los lados en lugar de atravesar el núcleo. Y en el tráfico eso se nota. Hasta aquí el cambio de radiador en Nissan NP300 parece terminado, pero la parte que define el resultado está por venir. El llenado y la purga. El refrigerante no es solo líquido que enfría, también lubrica, protege contra corrosión y eleva el punto de ebullición al trabajar con presión. Usar solo agua puede funcionar un día y fallar al siguiente. Y mezclar refrigerantes incompatibles puede generar lodos, geles o depósitos, que vuelven a tapar el radiador nuevo. Si no tienes certeza de qué tipo había antes, lo más seguro es hacer una limpieza adecuada del sistema antes de llenar con el refrigerante, correcto, o por lo menos evitar mezclas raras. Y si vas a diluir concentrado, respeta la mezcla recomendada para tu clima y para el producto que estás usando. No hace falta inventar recetas. Para llenar, hazlo lento, lento de verdad. Si lo haces rápido, atrapas aire. Y el aire atrapado es el enemigo silencioso. Provoca bolsas que detienen circulación, crean puntos calientes y generan lecturas erráticas. La purga no es un ritual, es física básica. Hay señales claras de aire en el sistema. Una es el sonido de gorgoteo detrás del tablero o cerca del radiador. Otra es que la calefacción, si la enciendes, sopla frío intermitente, aunque el motor esté caliente. Otra es que el nivel baja de golpe al primer calentón y luego parece estabilizarse, para volver a bajar al día siguiente. Un método práctico. Con el vehículo en plano y el motor aún frío, llena el radiador o el depósito según el diseño del sistema. Si tu NP300 tiene tapa directa al radiador, es mejor llenar por ahí para sacar aire más fácil. Si solo se llena por depósito, toca ser más paciente. Luego, con la calefacción configurada para permitir paso de refrigerante por el núcleo del calefactor, arranca y deja que el motor vaya tomando temperatura mientras vigilas el nivel. No se trata de acelerar ni de hacerlo calentar rápido. Se trata de permitir que el termostato abra en su momento y que el aire migre hacia el punto alto. Cuando el termostato abre, suele notarse porque la manguera superior cambia de temperatura de golpe y el nivel puede bajar. Ahí rellenas. Si hay burbujas constantes al acelerar un poco, ojo. Unas pocas burbujas al inicio pueden ser aire saliendo. Burbujeo continuo puede ser otra cosa y no conviene ignorarlo. En paralelo, verifica que el ventilador entra cuando corresponde. Mucha gente se enfoca en el radiador y olvida que el ventilador es el que salva el motor en ralentí y tráfico. Si no entra, el radiador perfecto no hará milagros. Revisa conectores, fusibles, relevadores y que el sensor o el sistema que lo activa esté funcionando. Si el ventilador entra tarde o no entra con el aire acondicionado, algo está fuera de lugar. Durante la purga, observa el comportamiento de las mangueras. Deben calentarse de forma lógica. La superior se calienta al abrir termostato.
La inferior se calienta más tarde cuando el radiador empieza a transferir calor. Si una manguera colapsa al acelerar, puede haber restricción o tapa incorrecta, creando vacío. Si una manguera se infla como globo, puede haber obstrucción o presión excesiva. No necesitas instrumentos para notar lo obvio, solo calma. Una vez que el motor alcanza su temperatura de trabajo y el ventilador ya hizo al menos un ciclo, apaga y deja enfriar completamente. Este enfriado es parte del proceso. Al enfriar, el sistema debe tomar refrigerante del depósito si así está diseñado. Al día siguiente, o cuando esté frío, revisa nivel y ajusta. Muchísimos problemas nacen por no hacer esta verificación en frío. En caliente el nivel miente. Ahora viene la comprobación de fugas, que no es solo mirar el piso. En frío, pasa la mano por uniones, por debajo de abrazaderas, por la unión de tanques y por el cuello. En caliente, con cuidado, busca olor dulce, vapor fino o humedad que aparece y desaparece. Algunas fugas solo se muestran cuando hay presión. Si tienes la posibilidad de hacer una prueba de presión, mejor. Te ahorra la lotería de mañana a ver si baja. Pero incluso sin herramienta, una inspección metódica suele revelar la verdad. Hay un error muy típico. Apretar una abrazadera para corregir una fuga y terminar deformando el cuello o cortando la manguera. Si fuga, primero pregunta por qué. ¿La manguera está bien asentada? ¿La abrazadera está en la posición correcta? ¿La manguera está ovalada o endurecida? ¿Hay un reborde dañado? Corregir la causa es más efectivo que apretar por desesperación. Otro punto que se pasa por alto: el depósito de expansión y su manguera de retorno. Si esa manguerita tiene una fisura o el depósito tiene una grieta, el sistema pierde por ahí y te deja el radiador bajo sin que lo notes en el suelo. Y entonces regresas a culpar al radiador nuevo. Revisa tapa del depósito si es parte del sistema de presión y revisa que el retorno no esté tapado. También conviene hablar del termostato sin convertir esto en una operación mayor. Un termostato trabado cerrado puede calentar rápido y fuerte. Uno trabado abierto puede hacer que el motor tarde en llegar a temperatura y que la calefacción sea pobre, pero no suele causar sobrecalentamiento en carretera, salvo en situaciones específicas. Lo clave es, si cambiaste radiador porque se calentaba y el termostato es viejo o sospechoso, vale la pena al menos considerar su estado, porque un radiador nuevo no compensa un termostato que no abre bien. Y hay un detalle final, pequeño pero decisivo: el flujo de aire. Un radiador nuevo funciona por circulación interna y por aire atravesando el núcleo. Si el frente está obstruido, si el carenado no sella, si falta una guía plástica o si hay una placa que tapa media área, el sistema pierde eficiencia. En el día a día, eso se traduce en que solo se calienta cuando prendo el AC o solo se calienta cuando voy cargado. No es magia, es aire. Después de todo esto, la prueba real es una ruta normal, algo de ciudad, algo de carretera, con una subida si puedes, sin ir al límite. Observa la estabilidad, no solo el máximo. Un sistema sano tiende a ser predecible. Sube, se controla, el ventilador entra y sale, el nivel se mantiene. Al regresar, revisa en caliente por fugas visibles y al enfriar, revisa nivel otra vez. Si tras el cambio y purga correcta sigue calentando, no lo atribuyas de inmediato al radiador nuevo. Piensa en los culpables alternos: tapa incorrecta o defectuosa, ventilador que no entra, sensor que manda mal, termostato, obstrucción en el circuito, bomba con paletas dañadas o incluso gases entrando al sistema. El radiador es una pieza grande y visible y por eso se le culpa fácil, pero el sistema se comporta como una cadena. Falla el eslabón más débil. Cuando el trabajo está bien hecho, se nota en cosas simples. No hay olor a refrigerante, no hay manchas secas nuevas. La calefacción funciona estable, el ventilador actúa de manera coherente y el nivel del depósito deja de desaparecer. Y lo más importante, la temperatura deja de ser una sorpresa. Si te quedas con una sola idea, que sea esta: el cambio de radiador en Nissan NP300 no termina cuando el radiador está atornillado, termina cuando el aire salió, la presión se mantiene, el flujo es correcto y el sistema demuestra estabilidad en un ciclo completo, de calentamiento y enfriado. Ahí es cuando puedes cerrar el cofre con tranquilidad, sin estar esperando el próximo sobrecalentón.